buenas tardes a todos. Aquí estamos en un directo con Marco González y con un invitado de categoría. Nahuel, reciente campeón del mundo sub-20, al que le felicitamos. Bienvenido, que vamos a hablar un poquito de Santiago Mourinho. A mí, antes de empezar a conocer a Mourinho, me gustaría saber un poco de dónde sale Nahuel, qué hace en Valencia, a qué se dedica. He visto por ahí que tiene tareas de scouting, que está también ahí metido en un club, no sé si sigue por ahí, de Uruguay. ¿A qué se dedica Nahuel? Yo en realidad soy periodista, ¿Sí? estudié en la Universidad de Laguna y bueno, siempre me gustó también el tema del scouting, de ir un poquito más allá en el juego, digamos, ¿no? Y por eso más o menos mezclo las dos cosas en mi Twitter. Actualmente me dedico a eso, más al scouting que al periodismo en sí. Yo tenía una pregunta porque es siempre la pregunta que me hago cuando descubrimos este tipo de jugadores que están en ligas menores o que están en Sudamérica y tienen que venir a Europa. ¿Cómo dirías tú, Nahuel, que se puede baremar la calidad que te muestra un jugador en Uruguay para luego compararlo con España, ¿no? ¿Cómo puede hacer un scouting para decir, este jugador que en Uruguay tiene proyección, demuestra cosas, cómo puedo saber yo que puede ser un nivel que sea apto para Europa, para España, para la Liga? ¿Dónde ves o en qué te fijas tú? Creo que la Liga Uruguaya es una de las ligas sudamericanas en las que es más fácil extrapolar, digamos, el rendimiento del jugador a una liga grande como la española. Es verdad que a nivel de Uruguaya puede que no sea tan top, pero a nivel de competitividad sí que creo que se puede extrapolar bastante. Y en el caso de Mourinho, me parece que es un buen ejemplo porque es un jugador que tiene características para adaptarse a lo que pide el fútbol español. Sí, sobre todo a lo mejor las características de Mourinho, que son más físicas, más de conducción, de velocidad, yo creo que también son un tipo de características que en el fútbol uruguayo precisamente no van cortos. Es decir, no creo que la liga uruguaya sea una liga con poco físico, ¿no? Yo creo que es un buen baremo, ¿no? Para medir esa potencia del jugador, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, el fútbol uruguayo es un fútbol en el que hay mucha disputa, mucho contacto y en ese sentido también está bien para extrapolarlo. Yo creo que es verdad que en el fútbol uruguayo hay siempre buenos centrales, pero actualmente me parece que no hay tantos centrales tops jóvenes, así que por eso me parece que destaca más Mourinho. Sí, nos comentaban por el grupo Boselli, ¿no? Que jugó ayer, que es otro de los Sí, chicos que tiene el número 2, ¿no? De Uruguay ayer, otro sí. jugador bastante interesante. Y luego estábamos hablando antes de empezar el directo también de Maturro, ¿no? Que es otro jugador que viene la línea defensiva uruguaya viene a full, ¿no? Con ellos tres para el futuro. Sí, sí, Boselli, de lo que está en Uruguay, para mí, junto a Mourinho, es el mejor. Es un central que viene demostrando una solidez tremenda con la sub-20 y con Defensor Sporting. Maturro, que estaba haciendo lo mismo antes de irse a Italia. Después hay otros jóvenes en Europa. Puedo nombrar a Joaquín Sosa, por ejemplo, que juega en Bolonia y alguno Joaquín Sosa, más. sí. Sí, pero en Uruguay en sí no hay tantos. Hay una pregunta por aquí muy interesante, Nahuel. Vamos a leer un poquillo el De chat. Diego. De Diego Montes La Ganga, ¿no? Un mítico. ¿Crees que un jugador proveniente de Uruguay a día de hoy puede adaptarse mejor que un jugador argentino, viendo el problema que está teniendo Argentina en ese sentido? Sí, a mí me parece que es bastante similar la situación. También depende mucho de dónde viene Uruguay, ¿no? Si viene de un equipo grande, si viene de un Peñarol o Nacional, que la presión es otra. Si viene de un equipo menor, también puede costar un poquito más. Pero es verdad que a los jugadores uruguayos le está costando llegar a Europa, no tanto llegar, sino adaptarse. Jugar la primera temporada para un futbolista uruguayo no es nada fácil. De hecho, yo hice un estudio, digamos, últimas 5 temporadas jugadores que venían directamente de Uruguay a 5 ligas grandes, el que más jugó 1000 y pico de minutos, o sea que es difícil jugar, es difícil. Y para la gente, claro, porque hay mucha gente que, yo el primero, de verdad, más allá del hilo que ha contado Barrios en Atlético Stat, mucha gente no conoce a Mourinho. ¿Cómo podrías definir a Mourinho para la gente que no lo conozca, para la gente del Atleti que se va a encontrar cuando vea los primeros partidos de pretemporada? ¿Qué características o cómo podrías resumir quién es Santiago Mourinho? Bueno, para mí es un portento físico, es un central que físicamente es top. Me parece que es además un central con un carácter muy competitivo, muy aguerrido. En ese lado creo que va sobrado de uruguayés, digamos. Sí, Y sí. después con pelota tampoco ningún negado.
yo destaco sobre todo su capacidad de conducción. Es un jugador que es muy atrevido, que le gusta llegar a donde sea. Si puede llegar al último tercio, llega. Y es un jugador que va a intentar siempre aportar con pelota. Después es muy difícil de superar en uno contra uno. Creo que tácticamente todavía puede mejorar un poquito, sobre todo en toma de decisiones. Me parece que a veces arriesga demasiado, pero es normal, porque también está haciendo sus primeros partidos en el fútbol uruguayo en primera edición. No hay que olvidar eso, pero me parece sobre todo que es un delantero un defensa muy físico y que tiene una proyección bastante grande. Él empezó en el fútbol, ¿no? Como media punta, ¿no? Si no me Sí, equivoco, ¿no? lo vi en una entrevista que le hicieron recientemente, la está escuchando, no me acuerdo dónde era, ESPN, no me acuerdo bien dónde era. Y claro, dice que empieza en el baby fútbol, que ahora nos explica Nahuel lo que es el baby fútbol, que te lo leí ayer en un tuit. Empezó de 10, luego pasa un poco más para atrás al medio y en Racing debuta de lateral derecho, en segunda. Entonces, es interesante ver, ¿no? Cómo esa transición de más adelantado, ¿no? A defensa central, y yo creo que eso es lo que precisamente denota un poco cada vez que coge el balón, ¿no? Que se le ve con un dominio del balón que no es propio a lo mejor de un central típico uruguayo, ¿no? Sí, el retraso en la posición me parece que es algo bastante normal en los centrales. Por ejemplo, Con Araujo también, Godín, Araujo, con Godín Araujo pasó era también. delantero, exacto, también. Y bueno, Alan Maturro, que hablamos antes, también jugaba más adelante antes y después pasó a central, y por eso, en este caso, Mourinho, también los demás, se nota por la calidad que tienen con pelota y por el atrevimiento y por la capacidad de llegada a ataque. Baby Fútbol es el sistema que tenemos nosotros en Uruguay digamos, de fútbol base, ¿no? Es parecido al español, lo que pasa que se diferencia en que desde el principio diría que ya se obliga a competir, porque a los 12, 13 años hace un corte muy grande, se deja de jugar baby fútbol y ya hay que pasar a un club profesional. O sea que te obligan de los 7, 8 años ya estar compitiendo por un lugar en un club profesional. Muy bueno, muy bueno. Y a ver, más allá de todo esto de carácter, claro, un salto a lo mejor a un grande de Europa, encima con Simeone, que es una leyenda de los banquillos, que ya ha dicho públicamente que quiere verle, ¿no? Y encima nos consta que tiene muchas ganas de ver que es capaz Santiago Mourinho en esta pretemporada. Incluso las mejores informaciones, como pueden ser las de Marca, que hablan del Atleti, el diario Marca, hablan de que puede ser el quinto central y así el Atleti se ahorraría un fichaje extra, que eso siempre viene muy bien. ¿Tú le ves preparado con sus 21 años, 14 partidos en primera? ¿Le ves preparado para dar el salto, aunque sea ir entrando poco a poco en el equipo? ¿O crees que debería salir? Pues se hablaba que a lo mejor lo quería el Zaragoza en segunda división, pero que podrían intentar el Atleti cederlo en primera si al final no se queda. ¿A qué nivel le ves preparado? En mi opinión, lo ideal ahora que va a llegar a España sería una sesión. A mí me parece que, por ejemplo, Zaragoza, un equipo de segunda división, sería perfecto para Mourinho, porque es verdad que es un central que por nivel puede que esté capacitado para jugar en primera división, pero todavía creo que tiene que seguir adquiriendo experiencia, creo que sí, tiene que seguir sumando minutos, y al final Atlético de Madrid no es cualquier club, ¿no? Es un equipo que lucha por títulos. Me parece que lo mejor sería empezar por un nivel bastante más bajo. De todas formas, Nahuel, yo lo estaba mirando porque me recuerda, como ponía por el hilo que he subido antes por Atlético Stats, un poco de vu, ¿no? Con Sí. paralelismos con Jiménez. Jiménez, cuando llega al Atlético de Madrid en Pero es que 2013, no sale cedido. claro, no se ha No, decidido. Viene de Claro. Danubio, venía de jugar 16 partidos en el torneo uruguayo, en primera división, y Santiago Mourinho viene de jugar 13 o 14 según la imagen. sí, Pues 14 creo. es bastante parecido, ¿no? El perfil de futbolista que ficha Atlético en 2013, y sobre todo a la altura a la que estaban ambos y a la que llega Mourinho, y viendo lo que hizo Jiménez, quizás puede ser una opción, ¿no? Que se quede ahí empapándose, digamos, de todo el cholismo, ¿no? Que sabemos que es difícil entrar a ello. Sí, sí, a ver, por ese lado, obviamente, estar un año más con el Cholo, con todo el equipo, es una ventaja para Mourinho. También es verdad que Jiménez era más joven que Mourinho, capaz que Sí, se podía permitir un año sin jugar. Mourinho es cierto. joven, pero tiene 21 años, o sea que me parece que para mí lo mejor sería una sesión, pero bueno, en el caso de ser quinto central, yo creo que tendría nivel para hacerlo sin problemas. ¿Pero qué crees que, es decir,
Hemos hablado de que eso, que tiene carácter, que tiene esa uruguayez, ¿no? Que siempre tanto gusta aquí en el Atleti, bueno, y en a cualquier equipo, evidentemente, ese físico, esa velocidad, esa conducción. ¿Qué crees que es los mayores problemas que tiene Santiago Mourinho o lo que tendría que mejorar si quiere dar el salto definitivo o que dices tú, uff, o mejora esto o va a sufrir un poquillo o a lo mejor no tiene nada, ¿eh? No, sí, para mí tiene características para adaptarse bien. No creo que tenga algo muy crítico, pero es verdad que tiene que seguir creciendo. Como dije antes, para mí alguna toma de decisión todavía es mejorable. Creo que con pelota en ocasiones arriesga demasiado, tirando algún regate donde no toca. Después defensivamente me parece que es demasiado agresivo. Creo que hace demasiadas faltas y capaz que eso también es algo mejorable porque muchas veces va fuera de timing, digamos, Sí. pero en general no me parece que sea nada no mejorable. Creo que es un jugador que tiene características para terminar adaptándose al Atlético. Yo he estado viendo sus partidos en este Apertura Uruguayo, he visto 3 o 4 partidos y he elegido diferentes tipos de partidos, ¿no? Por ejemplo, he elegido el de Peñarol, el de en campo de Nacional, luego vi también con Defensor Sporting, lo fui viendo ahí a tramos en sus intervenciones y le vi que era un futbolista un poco diferente cuando jugaba contra un equipo grande y cuando jugaba a lo mejor con Defensor Sporting, contra Cerro Largo, le vi como que se permitía mucho más y por ejemplo en los Sí. partidos contra Peñarol y Nacional se le veía más centrado, se le veía más a lo que tenía que ir y con menos excesos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Puede ser también por un tema de nivel, ¿no? Yo creo que Sí, Mourinho, pese a jugar pocos partidos en el campeonato uruguayo, está por encima a nivel del fútbol uruguayo. O sea que también eso es entendible. Después yo creo que con pelota, como dije, con conducción es muy bueno. Me parece que en los pases tiene potencial para hacer mejor todavía lo que es. Y es bueno, pero creo que todavía puede dar un poquito más, sobre todo en pases en largo. sí, a mí es verdad que le veía como muy característico en conducción con balón, cuando salía, progresaba, rompía líneas, luego decidía bien, se incorporaba al ataque, pero es verdad que luego muchas veces era como un poco todo demasiado alocado, ¿no? Y Sí, ese tipo, lo vamos a ver, lo estamos viendo ahora, bueno, estamos viendo otro aspecto, O va cómo va duro, el ¿eh? choque, ¿no? Cómo van los duelos. En esa acción con el jugador de Peñarol, le lesiona, es decir, va tan fuerte que le lesiona, pero es verdad que yendo fuerte el aspecto de que hace muchas faltas, a mí me ha sorprendido porque no le he visto muchas faltas en los 3, 4, 5 partidos que he visto. Por ejemplo, aquí le carga perfectamente, utiliza muy bien el hombro, siempre va al límite, pero creo que para cómo va, hace hasta pocas faltas. sí, sí, totalmente porque va con mucha fuerza. Es Uf, muy agresivo. Yo le he visto siempre en cuanto veía al delantero de espaldas con balón, parecía que le entraba ahí una neura en el cerebro y salía Sí, corriendo como un loco. Es terrible cómo encima, cómo achucha, pero, por ejemplo, en ese partido contra Peñarol, no sé si recuerdas tú ese partido, pero sí, sí, sí. en una de ellas que va a encimar a un jugador que está de espaldas, sale de zona, llega tarde, abre a banda, le pillan la espalda y el primer gol de Peñarol llega por su costado. Entonces, Sí, es verdad que a lo mejor tácticamente el calmar un poco, ¿no? esos ánimos, esa potencia, yo creo que le puede ir bien, ¿no? Yo creo que puede ser ahí donde puede mejorar un poco y sobre todo aún más, si cabe, de la mano del Cholo, ¿no? no, coincido totalmente. Me parece que es un punto a mejorar por Santiago, estoy seguro de que lo va a conseguir, pero creo que a veces eso lo que decís, es muy alocado y tiene tanta intención de anticipar que se olvida un poquito de su espalda, del extremo, y puede generar alguna en contra. Igual creo que es un central que en un equipo grande, un equipo que intente defender lejos de su área, no va a tener problemas porque es muy rápido, porque va muy bien al corte, porque Sí. realiza coberturas y me parece que está muy bien. Y ahora lo vemos ahí ya con balón, ¿no? Ya el tema de las conducciones, ¿no? Lo que veníamos hablando, cómo sale, cómo progresa, cómo supera rivales. En esta que veíamos ahora contra Defensor Sporting, se va de 3 jugadores, se la pasa al delantero, continúa, acaba sacando un centro, es decir, joder. ya no solo que salga, sino que luego se queda en la jugada, pero es verdad que eso muchas veces puede ser un peligro porque si acabas perdiéndola, pierdes posición, pero bueno, siempre puede estar por ahí Coque, ¿no? Para apagar el, Sí, el incendio, ¿no? sí, sí, la verdad que con pelota es muy atrevido, mucho. Eso yo creo que es lo que más sorprende al espectador de fútbol uruguayo, porque es verdad que en Uruguay Santiago Mourinho ha impresionado porque pese a ser de la cantera nacional, tampoco estaba tanto en el radar. No es un jugador que haya estado en ninguna sub-20 ni nada de eso, así que capaz que estaba un poquito más
alejado del foco. Sí, yo por Pero eso te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Antes, cuando íbamos a empezar, pero ¿cómo puede ser que este jugador lo deje escapar Nacional? Porque por lo que he leído, está en Nacional, llega a ser el capitán de la sub-19, pero se ve que con Joaquín Sosa lo que tenía en plantilla Nacional veía que no iba a tener sitio en la zaga, le dejan libre, aunque se queda con un 20% creo que del futuro pase o algo así, se queda un par de meses sin equipo y luego le pesca, ¿no? Racing en segunda. ¿Cómo puede ser que este jugador no haya estado bajo el radar, ¿no? Como decías. sí, sí, es verdad que es un poco llamativo, por ejemplo, que no haya llegado a la Primera Nacional. Me parece que también es que la competencia es grande. De todas formas, Mourinho era un jugador importante para la Nacional, como vos decís, era el capitán de la Sub-19, que no está nada mal, pero al final el jugador tiene aspiraciones a de jugar ya a primer nivel, ¿no? A primera edición, y bueno, decide irse a Racing. Es verdad que es un camino diferente, es un camino que no es el normal, digamos, pero bueno, le salió muy bien la apuesta porque después de un año en segunda llegó a primera y la está rompiendo. Total, vamos. Y bueno, para más muestra de cómo lo está rompiendo, ¿no? La convocatoria con Bielsa, ¿no? Con Uruguay. Aunque, si no me equivoco, no es una convocatoria al uso, ¿no? Hay todo Exacto, perfiles bajos, ¿no? Del campeonato de Uruguay, del sub-20, ¿no? exacto, exacto. Es una lista, digamos, de prueba, ¿no? Bielsa cuando llegó a la selección dijo que quería conocer a los jugadores que había visto menos y por eso llevó a muchos jugadores de fútbol uruguayo, llevó a 6 7 jugadores de la sub-20, también de México, MLS, y bueno, ahí está Mourinho que ya lleva desde la semana pasada entrenando en el Complejo Celeste y a ver si debuta en los amistosos. Si hay un central en Uruguay que destaca capaz que por su salida de pelota, pero defensivamente hace aguas, es complicado que funcione en España a un nivel superior. Pero en el caso de Mourinho, más siendo esa posición, que es verdad que los centrales uruguayos suelen tener más facilidades en Europa que, por ejemplo, un delantero, que como vos decís, depende mucho del gol. El caso de Álvarez en Sassuolo, por ejemplo, que no le ha ido nada Total. bien, porque Nada. depende mucho del gol y al subir el nivel es complicado, pero los centrales suelen funcionar mejor. Para mí Santiago Mourinho tiene las características ideales para jugar acá. Después pueden pasar mil cosas, la adaptación es muy diferente, pero a priori para mí es un fichaje acertado de Atlético de Madrid, la verdad. ¿Qué tal de tema de lesiones, Mourinho? Esto es importante en Atleti. ¿Ha tenido alguna así en su Porque tenemos corta ahí un carrera? compatriota tuyo, ¿no? Que nos trae por el camino de la amargura, ¿no? El profe Ortega. No sé qué Sí. opinas de él, pero En el caso de Mourinho, que yo conozca, no ha tenido la verdad que Uf, problemas físicos es importantes. importante. Pero verdad que, por ejemplo, Josema sí tiene ese problema y es una verdadera sí, pena nos suena. porque los uruguayos también lo sufrimos mucho, porque se pierde Mm, mucho partido con la selección y es un jugador que cuando está bien, a mí me parece que es de lo mejor en su posición, pero verdad que sufre muchísimo. Y bueno, Ortega, la verdad que fue al Mundial con Uruguay y no le fue nada bien. Ya no va a seguir, evidentemente, porque ahora está Bielsa, pero claro. verdad que Atlético con lesiones ha tenido problemas también, algo es. Y luego yo estuve hablando con otro compi scout de Uruguay, Juan Génova, no sé si le conoces, Sí, sí, sí. y me comentó además, ya datito entre comillas, entre bambalinas, que es muy buen profesional Santiago Mourinho, que es buen chaval. Entonces luego también, hablando del ejemplo de Chacapase, que no me sale el nombre, que salió precisamente rana por ese perfil tan díscolo, ¿no? Que podríamos llamarlo así. Por este lado, por lo menos, nos llegan buenas noticias, ¿no? De Santiago. Sí, al final es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque más allá de que el futbolista tenga muchas condiciones dentro de la cancha, lo que haga fuera de ella, que se cuide, que sea profesional, que esté centrado, es muy importante y va a condicionar mucho la adaptación. Pero sí, coincido con Juan, en el caso de Mourinho en ese lado no va a haber ningún tipo de problema, al revés. En tackles vemos que prácticamente no pierde ni uno, y es que al final, en el mano a mano, en el cuerpo a cuerpo, es un jugador muy difícil. Y hablando de que es un jugador muy difícil en el cuerpo a cuerpo, a mí, sinceramente, me recuerda muchísimo a Ronald Araujo. No sé a ti, ¿a qué otro central te podría recordar Santiago Mourinho? Si más a Jiménez, más a lo mejor a Godín, no sé, pero yo creo que con Araujo tiene muchas similitudes. Seguro que no sea uruguayo, O pero claro, uruguayo, claro. para no No, tirar- para mí la comparación con Araujo está bien. Creo que tienen cosas en común. Me parece que son
dos centrales que son rápidos, que además son muy complicados de superar en uno contra uno, que son rocosos, que además, como dije antes, se siente cómodo defendiendo lejos de su área, que defiende en campo atrás sin problemas. Así que creo que está bien tirada. Me parece que entre los uruguayos es el perfil más cercano. Obviamente después la diferencia de nivel es enorme, pero el perfil es ese. Es verdad que lógicamente no puedes comparar los datos de los defensas o los centrales, en este caso de Atlético de Madrid, en la liga con un central de Uruguay, ¿no? Pero bueno, lo veníamos diciendo antes, datos físicos, datos de intensidad, de ver cuán férreo puede ser un defensa, y lo estamos viendo ahí, ¿no? Prácticamente dobla a cualquier jugador de Atlético en intercepciones, ¿no? Una característica muy potente de Mourinho. Sí, sí, la incógnita es saber si va a poder mantener eso en España, por lo que decís, la diferencia de ritmo, la diferencia de intensidad, la diferencia de nivel también, pero es verdad que Mourinho creo que en ese sentido va a adaptarse bien porque es un jugador que físicamente está muy bien, me parece que va a seguir marcando diferencias acá, como ya lo hizo Ronald cuando llegó a España, capaz que le puede costar un poquito más de la parte técnica. Un par de preguntas. Mira, aquí nos lanzan desde el chat. Cedilu dice: ¿ha jugado alguna vez en Uruguay con defensa de tres, que es el sistema que está usando ahora Simeone y que parece que el que va a ser la próxima temporada o por el que parece que quiere proyectar el Atleti? No, al menos en primera división no está acostumbrado a ese sistema. De todas formas lo estaba escuchando y coincido con que a campo abierto es muy bueno y el sistema de T yo creo que se adapta a la perfección. Creo que se puede adaptar en cualquier puesto porque al ser un jugador rápido, al ser un jugador que puede defender a bastante distancia de su área, no va a tener problemas para eso. Sí, yo le he visto un jugador que en coberturas, cuando tenía que echar una mano al lateral, siempre va, y además de qué manera, ¿no? Porque, bueno, lo veíamos ahí con el jugador de Peñarol, que le acaba lesionando en ese cruce, pero es que cada vez que ve un balón suelto o que ve un balón al espacio y tiene que ir él a echar una mano, a echar ahí una cobertura, es increíble cómo va y lo atento que está siempre. Nada, es muy agresivo y hay algunas jugadas que lo ves defendiendo desde mitad de la cancha, corriendo hacia atrás, que le gana la carrera con tanta superioridad que abruma, ¿no? Es que hay algunos delanteros en Uruguay que le saca capaz que 2 metros en un par Sí. de Bueno. zancadas. Es muy rápido, es muy rápido. Pues nada, Nahuel, yo creo que ha estado bastante completo el perfil que hemos hecho de Santiago Mourinho. Ahora ya solo falta que llegue al Atlético de Madrid, que lo oficialicen y que lo demuestre, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando, pero yo creo que tiene Sí. buena pinta. Sí, yo la verdad que confío en que sí, por lo que decimos antes, creo que ese perfil Atlético de Madrid, creo que ese perfil para triunfar en el fútbol español, además es un jugador que como dijiste antes, es muy profesional y que va a tener muchas ganas de triunfar, y eso es fundamental. Después, obviamente, tiene cosas por mejorar porque es un jugador joven, tiene 22 años, pero lo va a hacer seguro.